Con el orgullo herido por una traición, el influyente Alejandro Montero concibe una venganza impactante. Obligará a la familia de su prometida a mantener el compromiso, pero con una nueva novia, la hermana menor de Sofía. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. Las tierras de la hacienda Montero se extendían hasta donde la vista alcanzaba, una marea de campos fértiles que, bajo el sol implacable del norte, prometían una cosecha tan abundante como la fortuna de su dueño. Alejandro Montero, a sus 35 años, era el reflejo de esa tierra, imponente, de carácter indomable y con una prosperidad que lo hacía una figura de poder innegable en la región. Su vida era una ecuación perfecta de trabajo duro, disciplina y una previsibilidad que le daba la seguridad de un imperio bien construido. Y en el centro de esa ecuación estaba Sofía, su prometida. La boda estaba a un mes, y Alejandro esperaba la unión con una serena certeza, convencido de que su matrimonio era el paso lógico y honroso para continuar con su linaje y con su vida. Esa tarde, el aire estaba cargado no solo de calor, sino de un silencio tenso. Alejandro había regresado antes de lo esperado del pueblo, con la intención de sorprender a Sofía. Sin embargo, al llegar a la casona principal de la hacienda, fue él quien recibió la sorpresa más amarga de su vida. El sonido de las voces no venía del salón principal, donde esperaba encontrarla, sino de la biblioteca. Una de las estancias más privadas y personales de su hogar, un lugar que consideraba un santuario. Se detuvo en la puerta entreabierta. La voz de Sofía, un murmullo cómplice, se mezclaba con la de otro hombre. No era una conversación inocente. Era una confesión. Alejandro, congelado en su sitio, escuchó cómo ella se reía, una risa cruel que lo apuñaló en el orgullo. No sé qué voy a hacer cuando me case con él, Manuel. Su vida es tan aburrida, tan predecible. Es un hombre de campo, sin más. En cuanto sea su esposa, tendré su fortuna, pero el corazón es tuyo. El aire se le escapó de los pulmones. La voz del hombre, Manuel, era la de un antiguo socio de la hacienda vecina. Alejandro no era un hombre de arrebato, pero el latido de su corazón resonó en sus sienes con la fuerza de un tambor de guerra. Su imperio, su honra, su palabra, todo se desmoronaba en una confesión íntima y privada. No era un simple desliz, era una traición calculada y premeditada. Sofía no lo amaba, solo quería su fortuna. Su primera reacción, instintiva y visceral, fue entrar en la biblioteca, enfrentarlos y destrozar todo a su paso. Sin embargo, su carácter indomable estaba forjado en la disciplina. El impacto lo congeló, pero su mente, calculadora y estratégica, ya estaba maquinando. Una escena violenta no le daría la satisfacción que necesitaba. La venganza no se servía caliente, se servía con una frialdad y una precisión que haría que Sofía no solo sintiera la vergüenza, sino también la pérdida de lo que más anhelaba. Se retiró de la puerta tan silenciosamente como había llegado. Sus pasos, firmes y medidos, lo llevaron de vuelta a su despacho. Cerró la puerta tras de sí y se sirvió un vaso de whisky, sintiendo la quemadura del alcohol en su garganta. El espejo en la pared le devolvió la imagen de un hombre traicionado, con el orgullo herido y la mirada de alguien que, en un instante, había perdido la fe en las personas. No derramaría una lágrima, no mostraría debilidad. La humillación que sentía no sería en vano. Su mente, implacable, empezó a trazar un plan. No rompería el compromiso de forma discreta, no. Eso sería ceder a la vergüenza. La venganza tenía que ser pública, una declaración de poder que demostraría que él, Alejandro Montero, no era un hombre con el que se pudiera jugar.
Tenía que golpear a Sofía donde más le dolía, en su familia, en su estatus, en su honor. La única forma de hacerlo era atar a la familia a su nombre y, al mismo tiempo, hacer que Sofía perdiera todo lo que una vez creyó tener. El nombre de Isabela, la hermana menor de Sofía, se formó en su mente. Apenas la conocía. La había visto en eventos sociales, una joven de modales dulces y apariencia discreta, siempre a la sombra de su hermana mayor. Era, a su juicio, un peón perfecto en el tablero de ajedrez que estaba a punto de montar. Una pieza inocente que, sin saberlo, se convertiría en su esposa. El plan era osado, cruel y, sobre todo, absolutamente irrefutable. Un matrimonio entre ellos salvaría el honor de la familia, pero al mismo tiempo haría que Sofía fuera un paria, un recordatorio de una traición que no había logrado su cometido. Alejandro se terminó el vaso de whisky de un solo trago, sintiendo la amargura de la traición y la fría determinación de la venganza. Al día siguiente, iría a casa de la familia de Sofía. Y la propuesta que haría no solo lo vengaría, sino que también cambiaría para siempre la vida de una joven inocente. El tablero de ajedrez estaba listo. El viaje de la hacienda al hogar de la familia de Sofía fue un recorrido corto, pero para Alejandro, cada kilómetro se sintió como un abismo entre el pasado y el futuro. El sol de la mañana brillaba en los campos, un escenario de paz que contrastaba con la tormenta que llevaba en su interior. Vestía su traje más formal, la corbata ajustada como una soga que le recordaba la rectitud que siempre había regido su vida. La venganza no era una emoción que disfrutara, pero la necesidad de restaurar su honor y el de su nombre era más fuerte que cualquier otro sentimiento. La traición había sido un golpe a su orgullo, y él no era un hombre que lo dejara pasar sin una respuesta definitiva. Al llegar a la casona de la familia de Sofía, un hogar que hasta el día anterior había visto como su futuro, Alejandro notó que la atmósfera era de celebración. Los sirvientes se movían con prisa, preparando un almuerzo especial. La madre de Sofía, la señora Elena, lo recibió con una sonrisa radiante. Alejandro, qué alegría verte. Sofía está en el jardín, esperando para mostrarte las nuevas flores que eligió para la boda, exclamó, dándole un abrazo que él apenas correspondió. La casona, que siempre había sido un lugar de calidez, ahora se sentía como un escenario de falsedad. En el salón principal, el padre de Sofía, el señor Ricardo, estaba sentado con su hija menor, Isabela. Él se veía complacido por la presencia de su futuro yerno, mientras que Isabela, en un rincón, dibujaba en una libreta, ajena al mundo que la rodeaba. Alejandro la observó por un instante. Su rostro, enmarcado por una mata de pelo castaño claro, era sereno y sus manos se movían con una delicadeza que contrastaba con el carácter extrovertido de su hermana. Gracias por recibirme, pero no he venido por las flores, dijo Alejandro, su voz, cortante y fría, detuvo la alegría en la habitación. Los sirvientes se paralizaron, y la sonrisa de la señora Elena se desvaneció. En ese momento, Sofía entró en el salón, radiante y vestida con un elegante vestido de verano. Alejandro. No te esperaba tan temprano, ¿pasa algo?, preguntó, con una risa nerviosa. Alejandro la miró, y en su mirada no había odio, sino una frialdad que la heló en su lugar. Sí, Sofía. Pasa que he descubierto tu traición. Tus palabras en la biblioteca con Manuel. Pensabas que, al casarte conmigo, tendrías mi fortuna sin amarme. Tu deshonor es público, y con él, el de tu familia. La sangre se le subió al rostro de Sofía. El señor Ricardo, su padre, se puso de pie, furioso y humillado. ¡Qué insolencia! ¿Qué estás diciendo, Alejandro? La verdad, respondió él, con una voz que no admitía réplica. La verdad que su hija ha querido esconder. Y aunque yo podría cancelar la boda y dejar a su familia en la vergüenza, no lo haré.
Mi palabra vale más que la de ella. Alejandro ignoró la furia de Sofía y la indignación de sus padres. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Isabela, que había dejado caer su libreta en el suelo. La joven estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el shock, sin entender completamente la magnitud de la traición de su hermana ni la crueldad de la escena. Mi compromiso con esta familia sigue en pie. La boda se llevará a cabo como estaba planeada, anunció Alejandro, mientras toda la atención se centraba en él. Pero mi prometida no será Sofía. Será su hermana, Isabela. Las palabras cayeron en la habitación como una bomba. Sofía jadeó, incrédula y furiosa. Sus padres lo miraron, conmocionados, sin saber si estaban presenciando una locura o un acto de salvación. Isabela, el centro de esa tormenta, lo miró con un terror silencioso. La propuesta no había sido un gesto romántico, sino una orden, una sentencia. Alejandro se acercó a ella, la rodilla sin doblar, con la postura de un monarca que dicta su voluntad. Isabela, tú puedes salvar el honor de tu familia, cásate conmigo. No había amor en su voz, ni rastro de afecto, solo la fría lógica de un hombre que buscaba venganza y honor. Isabela se sintió atrapada. La presión de su padre, que le hacía gestos con la mirada para que aceptara, la mirada de su madre, suplicante, el rostro de su hermana, lleno de odio y humillación, y, por encima de todo, la mirada impenetrable de Alejandro, que esperaba su respuesta con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Aceptar significaba sacrificar su libertad, su futuro, su vida, para convertirse en la esposa de un hombre que no conocía, y que la quería por venganza. Pero negarse significaba deshonrar a su familia y darles la razón a los chismes que se desatarían. Isabela, que siempre había vivido a la sombra, de repente se encontraba en el centro de un torbellino que la obligaba a tomar una decisión imposible. Bajó la mirada, las lágrimas picándole en los ojos. En su interior, una voz le decía que huyera. Pero otra, una voz más fuerte y arraigada en su sentido del deber, le recordaba que la familia era lo primero. Levantó la mirada, se encontró con la de Alejandro y asintió lentamente. Su asentimiento no era de alegría, sino de resignación. Acepto, susurró, y con esa simple palabra, selló su destino y se convirtió en la prometida de un hombre que, lejos de ser su amor, era su venganza. Los días que siguieron a la impensada propuesta de Alejandro fueron un torbellino de actividad febril y tensión sofocante. No hubo tiempo para reflexionar, ni espacio para el luto por una vida que Isabela estaba a punto de perder. La fecha de la boda, que se había fijado con tanta alegría para Sofía, se mantuvo, y el honor de la familia se salvó a un alto precio. Los preparativos, que deberían haber estado llenos de risas y felicidad, se llevaron a cabo en un silencio cargado de juicios y vergüenza. La alta sociedad, siempre atenta a los dramas, miraba a la familia de Isabela con una mezcla de lástima y curiosidad. Sofía, humillada, se había enclaustrado en su habitación, negándose a ver a su hermana, y su furia era una presencia tan palpable en la casa como si estuviera gritando en el salón. Isabela se movía como una muñeca en un teatro. Le tomaron medidas para un vestido de novia que no había soñado, y la sentaron frente a un espejo para que le peinaran un cabello que no sentía suyo. Su mente, sin embargo, no estaba vacía. Estaba obsesionada con Alejandro. En cada encuentro, intentaba descifrarlo. Lo observaba en las reuniones con el padre de ella, donde discutían los arreglos. Su postura era impecable, su voz era grave y segura, pero sus ojos eran de hielo, distantes y calculadores. La sonrisa que antes le dedicaba a Sofía, esa sonrisa que había visto en eventos sociales, no existía. En su lugar, había una severidad que la hacía sentir pequeña e invisible. ¿Por qué yo?, le preguntó un día,
durante una de las pruebas de su vestido de novia, mientras Alejandro esperaba en la sala de estar. Se había atrevido a acercarse a él cuando su madre se había ido un momento. Él levantó la vista del libro que leía, y en su mirada no había ni una pizca de emoción. Tu familia necesita que salvemos su honor. Tu hermana me traicionó. Tú no. Eres una mujer honorable, Isabela. Y serás una esposa honorable. Sus palabras no eran un halago, sino una confirmación de que era un peón en su plan de venganza. La trataba como a una propiedad, no como a una persona. Isabela sintió una punzada de dolor, pero también una chispa de desafío. No sería una esposa dócil. No se dejaría convertir en la sombra de la venganza de nadie. Pero por ahora, tenía que interpretar su papel. La ceremonia llegó. Era una tarde de verano, con una luz dorada que entraba por las ventanas de la iglesia, iluminando los arreglos florales y a los invitados, que llenaban los bancos con susurros. Sofía no estaba, su ausencia era un grito silencioso. Isabela, con su vestido blanco, se sentía como una intrusa en su propia boda. Su padre, el señor Ricardo, la entregó con una expresión de orgullo y vergüenza entrelazados. Su mano temblaba, no de emoción, sino de la tensión del momento. Al llegar al altar, Alejandro la esperaba. Vestía un traje formal, su porte era el de un monarca, su expresión la de un hombre que controlaba su destino. Se veían inmaculados, perfectos, pero la distancia entre ellos era un abismo. No se tocaron, no se miraron, solo esperaron en silencio a que el sacerdote comenzara la ceremonia. Durante la lectura de los votos, la voz de Alejandro resonó en la iglesia, clara y sin fisuras. Prometió honrarla y protegerla, pero sus palabras se sentían huecas, como un eco. Isabela, por su parte, recitó sus votos con una voz suave, pero en su interior, un mar de emociones se agitaba. Aceptó al hombre, no con amor, sino con un sentido de sacrificio. El momento culminante llegó cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Hubo un breve momento de silencio, una pausa cargada de expectativas por parte de los invitados. Alejandro se giró hacia ella. Su mirada, por primera vez, se detuvo en la de ella, y por un instante, Isabela creyó ver algo más que frialdad en sus ojos. Una emoción fugaz, un destello que no pudo descifrar. Él se inclinó, y el beso fue breve y formal, un simple roce de labios que era un sello, no de amor, sino de un trato. Fue un beso público, no privado, y la falta de pasión lo hizo aún más doloroso para Isabela. Después de la ceremonia, la recepción en la casona de la familia fue un evento solemne, carente de la alegría que se había planeado. Los invitados brindaban por ellos, pero las miradas se posaban en Isabela con una curiosidad mórbida. Ella se mantuvo firme, con la barbilla en alto, su dignidad intacta. Alejandro se mantuvo a su lado, su presencia imponente una barrera contra la intrusión de los curiosos. Cuando la noche llegó, el coche de Alejandro los esperaba. Isabela se despidió de su familia, sintiendo el peso de un adiós que era un final. No solo se iba de su hogar, sino que se iba de su antigua vida. Al entrar en el coche, se miró en el espejo, y vio a una mujer en un vestido de novia, pero su reflejo era el de una prisionera. Su destino la esperaba en la hacienda de un hombre al que no conocía, en una vida que no había elegido. Y mientras el coche se alejaba, el futuro se sentía como un territorio desconocido y peligroso, un lugar donde tendría que luchar para encontrar su propio lugar. El coche se detuvo frente a la imponente casona de la Hacienda Montero, un edificio de piedra que se alzaba con la misma severidad que su dueño. La noche había caído, y la fachada principal estaba iluminada con una luz amarilla que hacía que la casa pareciera un castillo inexpugnable. Isabela se bajó del coche, sintiendo el aire fresco del campo en su rostro y el peso de su vestido de novia, que ahora se sentía como una jaula.
El silencio de la noche solo se rompía por el sonido del viento en los árboles y el murmullo de los sirvientes que la esperaban en la entrada con miradas llenas de una curiosidad que era más pesada que cualquier juicio. Alejandro se bajó del coche sin una palabra, su postura imponente una barrera impenetrable. La guió hacia la casa con un gesto, no con una caricia. Al cruzar el umbral, se encontró con un salón de techos altos y muebles antiguos que, aunque lujosos, se sentían fríos y vacíos. No era el hogar que una vez imaginó, era la sede de un imperio. Los sirvientes, liderados por el ama de llaves, una mujer de expresión severa, la recibieron con una formalidad helada. Las miradas que se posaron en ella eran una mezcla de lástima por su destino, juicio por su boda tan inusual y el chisme que ya debía de estar circulando por todas las tierras de la hacienda. Ella era la segunda opción, la hermana de la traidora, y todos lo sabían. Alejandro, ajeno a la tensión que la rodeaba, le dio un breve recorrido por la casa. Le mostró el comedor, la biblioteca, y finalmente la guió a una de las habitaciones de la planta alta. «Esta será tu habitación», le dijo, su voz carente de calidez. «La mía está al otro lado del pasillo. La comunicación entre las habitaciones es por este pasillo, y si necesitas algo, solo tienes que tocar. Por ahora, debes descansar». Sus palabras confirmaban lo que ella ya sabía. Esto no era un matrimonio de amor, sino un contrato. Su matrimonio era solo una formalidad, y sus vidas seguirían separadas. Isabela se quedó sola en la habitación, una estancia grande y lujosa, pero tan vacía como su corazón. Se quitó el vestido de novia con una sensación de alivio y se puso una bata, sintiendo por primera vez que la tensión que la había aprisionado durante días se disipaba un poco. Miró por la ventana y vio las vastas extensiones de la hacienda bajo la luna. No era la vida que había soñado, pero ya no era un peón pasivo en la venganza de Alejandro. En ese momento, en la soledad de su habitación, tomó una decisión. No se dejaría consumir por la hostilidad de la hacienda ni por la frialdad de su esposo. Encontraría su lugar, no como la esposa de Alejandro, sino como Isabela. Los días siguientes fueron una prueba de su fortaleza. Se levantaba temprano, se vestía con sencillez y salía a explorar la hacienda. Alejada de las intrigas y el drama familiar, Isabela descubrió una belleza en las tierras que la rodeaban. Pasaba horas en los jardines, ayudando a las jardineras a cuidar las flores que se habían marchitado. Hablaba con los sirvientes, con una amabilidad genuina que los sorprendía. Los escuchaba hablar de sus familias, de sus vidas, de sus hijos, y con cada conversación se ganaba su respeto, no como la esposa del hacendado, sino como una persona. Alejandro, en su torre de marfil, se mostraba distante. Pasaba sus días a caballo, supervisando la cosecha, dando órdenes. Pero en las tardes, cuando regresaba a la casona, no podía evitar notar el cambio. Una tarde, la vio en los jardines, con las manos sucias de tierra, riendo con una de las sirvientas. Su cabello estaba revuelto por el viento, y había una vitalidad en su rostro que él no había visto en la boda. En otro momento, la encontró en la biblioteca, sentada con el ama de llaves, leyendo en voz alta una historia para una niña. Sus ojos se detuvieron en ella. La voz de Isabela era suave, musical, y la ternura con la que miraba a la niña era palpable. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Quién era esa mujer? No era Sofía. Sofía, con su vanidad y su superficialidad, nunca se habría rebajado a ensuciarse las manos o a leer para la hija de un sirviente. Una mañana, Alejandro la encontró en los establos. Estaba acariciando a uno de sus sementales, un caballo de pura sangre, imponente y difícil de domar. El animal, que era reacio a la mayoría, le lamió la mano. Ella se volteó y lo vio, una sonrisa tímida se formó en sus labios. Es un caballo muy hermoso. Pero necesita confianza,
no fuerza, le dijo ella, sin saber que sus palabras eran una indirecta a su propio matrimonio. Alejandro, por primera vez, se sintió desarmado. Había esperado a una esposa que se quejara del campo, que viviera en la casona como una prisionera y que esperara su regreso como una propiedad. Pero Isabela no era eso. Era una fuerza de la naturaleza, una luz que, sin querer, estaba iluminando los rincones más oscuros de su hogar y de su corazón. La frialdad de su venganza, la armadura que había construido, empezó a mostrar sus primeras grietas. Los gestos de Isabela, su amabilidad con los sirvientes, su amor por la tierra, su comprensión de que la confianza era más fuerte que la fuerza, lo estaban afectando. Esa noche, Alejandro se quedó en su despacho. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. En su lugar, se quedó mirando por la ventana, con la imagen de Sofía en los jardines grabada en su mente. Ella no era el peón que había planeado. Era una persona, con un corazón, una fuerza y una bondad que lo estaban haciendo cuestionar todo. La venganza ya no se sentía tan dulce. El plan que había trazado con tanta precisión se estaba desmoronando, no por la traición de Sofía, sino por la bondad inesperada de Isabela. Su corazón, que había estado congelado por el dolor, empezaba a sentir algo nuevo, algo que no podía nombrar, pero que lo llenaba de una confusión que no había experimentado nunca. Los cimientos de su vida predecible y ordenada se estaban agrietando, y en el centro de ese terremoto estaba la mujer que, sin querer, había salvado su honor y, ahora, empezaba a salvarlo a él. El ambiente de la hacienda, que en las últimas semanas se había suavizado gracias a la presencia de Isabela, se tornó gélido con la llegada de una visitante inesperada. El sonido de un coche deteniéndose en el camino de entrada alertó a los sirvientes y un murmullo de sorpresa recorrió la casa. Alejandro estaba en su despacho, revisando los libros de contabilidad, mientras que Isabela, en la sala, dibujaba en su libreta, sintiendo por primera vez una paz que no había conocido en mucho tiempo. El ama de llaves entró en la sala, con una expresión de pánico en el rostro. «Señora, tenemos una visita», susurró la mujer, mirando con miedo hacia la puerta principal. En ese momento, una silueta elegante y conocida cruzó el umbral. Sofía entró con una seguridad descarada, vestida de un rojo intenso que gritaba venganza y desesperación. Su belleza, que una vez fue el centro de la vida de Alejandro, ahora se sentía como una amenaza. Sus ojos, llenos de un rencor profundo, se posaron directamente en Isabela. «Así que esta es la vida de casada. No está mal, hermana». «Aunque no es lo que Alejandro y yo habíamos planeado», dijo Sofía con una sonrisa envenenada, su voz gélida. Isabela, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas, se levantó de su silla. La paz que había encontrado se hizo añicos. La mujer que estaba frente a ella era el fantasma de la traición, el recordatorio viviente del porqué de su matrimonio. Antes de que pudiera responder, Alejandro, alertado por el alboroto, entró en la sala. Al ver a Sofía, su rostro se endureció en una máscara de frialdad y desdén. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandro, su voz era un filo de acero. «He venido a verte, mi amor», respondió ella, con un tono seductor que hizo que Isabela sintiera una punzada de dolor. «He venido a ver cómo va tu venganza. Y a recordarte el por qué estás aquí». Se acercó a él, rozándole el brazo con una descarada intimidad. «Esta casa, esta vida, debió ser nuestra. Lo sabes. Este matrimonio es solo un contrato sin amor. Una farsa». Alejandro se apartó de ella, su expresión más dura. «Esta es mi casa, Sofía, y mi esposa está aquí. Te pido que te vayas». «Tu esposa», se burló ella, dirigiendo una mirada condescendiente a Isabela. «Por favor, Alejandro. No puedes amarla. La elegiste por venganza, para humillarme».
¿Sabes que lo que tuvimos fue real, o ya olvidaste todas las noches que pasamos juntos, cómo te reías con mis chistes, cómo me mirabas en el jardín? Sofía intentó jugar con los recuerdos, con el pasado que había compartido con él, para hacerle creer que lo que tenían era más fuerte. Isabela, herida, se mantuvo firme. Cada palabra de Sofía era una puñalada que la hacía tambalearse, pero la fuerza que había descubierto en las últimas semanas le dio la entereza para no ceder. Recordó la amabilidad de Alejandro en los pequeños gestos, la forma en que sus ojos la observaban en la hacienda, y la sensación de que, a pesar de la frialdad inicial, algo real estaba creciendo entre ellos. No permitiría que Sofía destruyera eso. Sofía, lo que tuviste con mi esposo es pasado. Lo que tienes ahora es la vergüenza de haber traicionado a un hombre bueno, dijo Isabela, su voz suave, pero con una firmeza que sorprendió a todos. Mi matrimonio es por honor, sí. Pero no es una farsa. Es un compromiso. Y mi lugar está aquí, a su lado. El tuyo no. Sofía, sorprendida por la respuesta, soltó una carcajada. Qué valiente, hermanita. Pensé que serías una esposa dócil y aburrida. Pero tu valentía no cambia nada. Sabes que tu esposo solo está contigo por una herida. Y esa herida soy yo. Las palabras de Sofía eran una verdad cruel, un recordatorio de la vulnerabilidad de su situación. Alejandro, al ver el dolor en los ojos de Isabela, sintió una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era la traición de Sofía lo que lo indignaba, sino el dolor que ella le estaba causando a Isabela. En ese momento, su decisión fue clara. Sofía ya no era la venganza, era un obstáculo para la felicidad que estaba encontrando con su esposa. Basta, Sofía, dijo Alejandro, su voz potente y autoritaria. Quiero que te vayas. Lo que teníamos terminó el día que traicionaste mi confianza. Mi matrimonio con Isabela no es una farsa. No fue por amor al principio, pero ahora mi compromiso con ella es real. Y no voy a permitir que destruyas la paz que he encontrado. Sofía, con la cara pálida de furia y humillación, lo miró por un instante y vio en sus ojos una determinación que no había visto antes. Se dio cuenta de que había perdido. Su plan de provocar celos había fracasado, y en su lugar había logrado unir a la pareja aún más. Con la cabeza alta, se dio la vuelta y se marchó, su figura desapareciendo por la puerta principal. El silencio regresó al salón, pero era un silencio incómodo, lleno de la tensión de lo que se había dicho. Alejandro se volteó hacia Isabela, su rostro una mezcla de arrepentimiento y una profunda ternura. La vio de pie, herida, pero con una dignidad que lo llenó de orgullo. Isabela, lo siento. No debió haber venido aquí, dijo él, y en su voz no había frialdad, sino una calidez que la conmovió. Sus palabras, sé que fueron dolorosas, pero no son ciertas. Ella lo miró, sus ojos aún llenos de lágrimas. Lo sé. Pero lo que dijo es el motivo por el que estamos juntos. La venganza, ¿cómo puedo competir con un fantasma? Alejandro se acercó a ella, y esta vez, no hubo distancia. Le tomó el rostro con sus manos, y la obligó a mirarlo. No tienes que competir con nada. Sofía ya no es parte de mi vida. La venganza ya no es el motor de mi matrimonio. No sé cómo explicarlo, pero mi compromiso contigo es más real de lo que nunca fue con ella. No estoy enamorado, no todavía. Pero, te estoy conociendo. Y me estoy enamorando de la mujer que eres. De tu bondad, de tu fuerza. Y no quiero perder eso. Las palabras de Alejandro fueron un bálsamo para el corazón herido de Isabela. Su confesión, sincera y vulnerable, fue más poderosa que cualquier declaración de amor. La inseguridad se disipó, reemplazada por una esperanza tímida. Se inclinó hacia él, y en ese abrazo, se perdonaron.
La intrusión de Sofía, que había pretendido separarlos, los había unido aún más, obligándolos a enfrentar la verdad de sus sentimientos. Ahora, su matrimonio ya no era solo por honor, sino una promesa de un futuro que, a pesar de sus inicios, se sentía real y lleno de posibilidades. La partida de Sofía había dejado en el aire un silencio denso, pero en lugar de ser un vacío, se convirtió en un lienzo en blanco para Alejandro e Isabela. El abrazo de reconciliación que compartieron no fue solo el final de una disputa, sino el inicio de una tregua, una puerta abierta a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La frialdad que Alejandro había mantenido como armadura se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad que Isabela se atrevió a explorar con cautela. La vida en la hacienda, que antes había sido una cárcel dorada para ella, se transformó en un espacio de descubrimiento mutuo. Alejandro, consciente de que ya no podía tratarla como a un simple adorno, empezó a involucrarla en el día a día de las tierras. Por las mañanas, después de un desayuno compartido en un silencio ahora cómodo, la llevaba en sus recorridos. La montaba en un caballo dócil y cabalgaban por los campos de trigo y maíz, un mar dorado bajo el sol. Alejandro le explicaba los ciclos de la cosecha, las complejidades de la irrigación y los desafíos de las plagas. Su voz, que antes sonaba autoritaria y distante, se volvía suave y didáctica, llena de la pasión que sentía por su tierra. Isabela escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que lo sorprendían. ¿Por qué no rotamos los cultivos?, le preguntó una tarde, mientras él revisaba una fila de plantas de maíz. Mi padre me enseñó que la tierra se agota si siempre se siembra lo mismo. Alejandro la miró, y en su mirada ya no había frialdad, sino un respeto incipiente. Tienes razón. Es un método que usamos, pero no siempre es el más eficaz para todos los terrenos. Pero me impresiona que lo sepas. Isabela le sonrió, y esa sonrisa era un rayo de sol. Mi padre me enseñó a amar la tierra. Y por lo que veo, esta tierra es digna de amor. Sus palabras resonaron en Alejandro, no solo por la tierra, sino por el velado significado de su comentario. La hacienda era digna de amor, y ella, su esposa, era la prueba viviente de ello. El roce cotidiano en la hacienda empezó a desdibujar las barreras que habían erigido. Sus manos se rozaban accidentalmente al pasarle una herramienta, sus cuerpos se acercaban en los estrechos pasillos de la casa. Eran pequeños momentos que a él lo ponían nervioso, y a ella la hacían sonreír. El hacendado imponente y la joven discreta se estaban conociendo como personas, no como las figuras que la sociedad les había impuesto. Una tarde, mientras cabalgaban por un sendero de tierra, el caballo de Isabela tropezó con una raíz. Ella perdió el equilibrio y cayó al suelo con un grito ahogado. Alejandro, con la velocidad de un rayo, se bajó de su caballo y corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado, con una expresión de pánico que ella nunca antes le había visto. Isabela, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño?, preguntó, su voz llena de una preocupación genuina. Ella se tocó la frente, sintiendo el leve dolor de un golpe. Estoy bien, no es nada. Pero él no la creyó. La levantó con una delicadeza que la sorprendió, sus manos fuertes y seguras en su cintura. La sentó en una roca, y se arrodilló para revisar su tobillo. Sus dedos masajeaban su tobillo con una ternura que la hizo temblar. El contacto, tan inesperado, los dejó en un silencio cargado de electricidad. Ella lo miró, y vio en sus ojos una mezcla de alivio y un deseo incipiente. Y en ese momento, Isabela supo que el amor que había crecido en su corazón por él no era unilateral. Las noches en la hacienda se volvieron inquietas. Cada uno en su habitación se encontraban despiertos, pensando en el otro. Alejandro se levantaba de la cama y se sentaba en su escritorio, intentando leer,
pero la imagen de Sofía, riendo con los sirvientes, o el recuerdo de la suavidad de su piel bajo sus manos, lo atormentaba. El resentimiento por Sofía se había desvanecido, reemplazado por la presencia abrumadora de una mujer que había llegado a su vida por venganza, pero que se había ganado su corazón con su dulzura y su fortaleza. No podía negar la atracción que sentía por ella, no solo física, sino una atracción a su alma, a su bondad. Isabela, en su cama, se tocaba el tobillo, reviviendo la sensación de las manos de Alejandro en su piel. Se había enamorado de él, del hombre que estaba detrás de la máscara de frialdad. Del hombre que, con sus manos fuertes, era capaz de la más grande de las ternuras. Se había enamorado de su pasión por la tierra, de su inteligencia y de la forma en que sus ojos la miraban cuando pensaba que nadie los veía. La incertidumbre de su matrimonio se había desvanecido, reemplazada por un deseo profundo de ser su esposa de verdad, no solo de nombre. Una noche, mientras llovía a cántaros y los truenos retumbaban en la lejanía, el silencio de la hacienda se hizo más profundo. Alejandro se encontró de pie frente a la puerta de la habitación de ella. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo se estaban desbordando, como el agua que caía del cielo. El resentimiento ya no era un motor. El amor era la nueva fuerza que lo movía. Y sabía, con la certeza de un hacendado que conoce su tierra, que no podía seguir negándolo. En ese momento, en la quietud de la noche, supo que el amor que sentía por Isabela era tan real y tan inmenso como las tierras que poseía. Su corazón, que había estado congelado por el dolor, se había descongelado, y el deseo de estar con ella, no por venganza, sino por amor, era la única verdad que conocía. El sol de la tarde, que los había acompañado en su recorrido a caballo por las tierras altas de la hacienda, se desvaneció de repente, engullido por nubes de un color plomizo que se formaron con una velocidad alarmante. Un viento gélido empezó a azotar los campos, presagiando la tormenta inminente. Alejandro e Isabela se encontraban lejos de la casona principal, inspeccionando los cultivos en una zona remota de la propiedad, cuando la primera gota de lluvia pesada cayó sobre sus rostros. Tenemos que buscar refugio. La cabaña del viejo don Pedro no está lejos de aquí, dijo Alejandro, su voz potente. La tomó de la mano y espoleó su caballo, un acto de protección que se sentía tan natural como respirar. Cabalgaron a través de la llovizna que se convirtió rápidamente en un diluvio, con truenos que retumbaban en la lejanía, como si el cielo mismo estuviera furioso. Al llegar a la cabaña, un refugio de madera rústica, se bajaron de sus caballos y los ataron a un poste. El interior era pequeño y acogedor, con una chimenea en el centro y una cama con mantas. Mientras Alejandro encendía el fuego, el rugido de la tormenta se intensificó y el mundo exterior se convirtió en un borrón de lluvia y viento. El aire en la cabaña se llenó del aroma a madera quemada y a la ropa mojada de ellos, una mezcla de olores que, en lugar de ser incómoda, se sentía íntima. Se quedaron en un silencio tenso, cada uno de ellos sentado en un rincón diferente, intentando secar su ropa. El fuego crepitaba, y los truenos eran el único sonido que rompía el hechizo. La tormenta afuera era una manifestación física de las emociones que habían estado reprimiendo. El roce cotidiano, los paseos, las miradas furtivas, todo había culminado en este momento, en esta pequeña cabaña, donde no había escapatoria. Finalmente, Sofía rompió el silencio. ¿Por qué me protegiste de Sofía? Su pregunta no era de acusación, sino de una profunda necesidad de comprensión. Alejandro se volteó hacia ella, la luz del fuego iluminando su rostro, y en sus ojos se veía una mezcla de culpa y amor. Al principio, lo hice por venganza. Quería castigar a tu hermana, humillarla. Quería demostrarle que mi honor no se podía pisar. Y tú eras un peón en mi plan. Las palabras, crudas y honestas, eran una confesión dolorosa. Isabela sintió una punzada de dolor,
pero no se sorprendió. Lo había sabido desde el principio. ¿Y ahora, sigo siendo un peón? Él se levantó y se sentó a su lado, la distancia entre ellos una barrera que no podía soportar más. Le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y en sus ojos, ella vio el hombre que era, más allá de la armadura de la venganza. No, Isabela. Ya no. Eres la mujer que ha llenado mi vida de luz. Eres la mujer que ha derretido mi corazón de hielo. Eres la mujer que ha hecho que mi vida, antes vacía y ordenada, se sienta real. Y mi venganza ya no importa. Lo único que me importa eres tú. Te amo, Isabela. Las palabras de Alejandro cayeron en la cabaña como un rayo de luz. Las lágrimas, que había estado conteniendo por tanto tiempo, fluyeron por las mejillas de Sofía. No eran de dolor, sino de una alegría y un alivio inmensos. Yo también te amo, Alejandro. Me enamoré de ti en la hacienda. Del hombre que no era frío y distante, sino un hombre con una pasión por su tierra y una ternura que se escondía detrás de esa fachada. Pero tenía miedo de ser solo una parte de tu venganza, una herida en tu pasado. Él le secó las lágrimas con su pulgar. Nunca fuiste una herida. Fuiste mi salvación. Me salvaste de la amargura, del resentimiento. Me enseñaste que el amor es más poderoso que cualquier herida. La conversación, que había comenzado con dolor y resentimiento, culminó en una confesión de amor que los liberó. En la quietud del momento, con la tormenta rugiendo afuera, el mundo se redujo a la cabaña y a ellos dos. La atracción que habían estado reprimiendo estalló. Él se inclinó, y el beso que compartieron no era como el beso formal de su boda, sino un beso que era la culminación de sus sentimientos. Era un beso de pasión, pero también de ternura, de perdón, de un amor que había crecido en la oscuridad y que, ahora, se revelaba en la luz del fuego. La noche continuó, un viaje a través de la intimidad física y emocional. Los cuerpos, que habían sido dos entidades separadas, se unieron en un abrazo que era la confirmación de su amor. Cada caricia era una promesa, cada suspiro una oración. La pasión no era una fuerza descontrolada, sino la expresión más pura de su amor. Se movían con una sincronización casi perfecta, como si sus cuerpos, al igual que sus almas, se hubieran conocido de siempre. La oscuridad de la cabaña se llenó de la luz de su conexión, cada toque era una caricia, cada beso una promesa. En esa noche de tormenta, se convirtieron en verdaderos esposos. Cuando la pasión se calmó, se quedaron abrazados, sus cuerpos entrelazados bajo las mantas. El sonido de la lluvia se había vuelto un murmullo tranquilizador. Alejandro la sostuvo con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus manos, y le besó la frente. Isabela, susurró él en la oscuridad, con una voz cargada de emoción. No voy a dejarte ir. Ella lo miró, sus ojos brillando a la luz del fuego. Tampoco yo, Alejandro. Nunca. Esa primera noche de intimidad no había sido solo un encuentro físico, sino la culminación de un viaje emocional. En la cabaña de la hacienda, se dieron cuenta de que habían construido algo hermoso y duradero. Su amor, que había comenzado como una emergencia, ahora era su refugio, un hogar que habían encontrado el uno en el otro. Su vida, tan predecible y solitaria hasta hacía poco, ahora se sentía plena y compartida. El amanecer en la cabaña fue el más dulce y, al mismo tiempo, el más amargo que Isabela había conocido. La tormenta de la noche anterior se había disipado, dejando un cielo limpio y bañado por la luz dorada del sol. Se despertó en los brazos de Alejandro, sintiendo el calor de su cuerpo y la paz que había encontrado en su compañía. El recuerdo de su confesión, de la pasión que habían compartido, era un bálsamo para su alma. Por un instante, creyó que todo había cambiado para siempre.
Sin embargo, al abrir los ojos y encontrarse con la mirada de él, la paz se rompió. Alejandro, que la sostenía con tanta ternura la noche anterior, ahora la miraba con una expresión de desconcierto. No había frialdad en sus ojos, pero tampoco había la calidez de la pasión. Había una confusión que lo hacía distante, como si la intimidad que habían compartido fuera un sueño del que estaba intentando despertar. Se levantó de la cama con una prisa inesperada, su rostro un reflejo de la tormenta que, aunque había terminado afuera, ahora estaba rugiendo en su interior. Tenemos que volver a la hacienda. Los caballos deben estar hambrientos, dijo Alejandro, su voz era un filo, su tono formal y distante. Isabela sintió una punzada de dolor. La noche de confesiones, de amor y de pasión, parecía haberse desvanecido con la luz del día. Sus miedos, que creyó haber superado, regresaron con una fuerza renovada. ¿Había sido todo un error? ¿Había sido solo la urgencia de la tormenta, la confesión de un momento, el amor que él sintió en ese instante? Ahora, en la luz del día, ¿se arrepentía de la decisión de su corazón? El viaje de regreso a la hacienda fue un contraste doloroso con el viaje de la noche anterior. La tensión era palpable. Alejandro se mantenía a una distancia respetuosa, su expresión una máscara impenetrable. Isabela, herida, se mantuvo en silencio, su corazón encogido. Al llegar a la casona, él se bajó del caballo y la ayudó a bajar, pero sus manos no se demoraron en ella. Gracias por la ayuda, le dijo, su voz profesional y fría. Era el regreso del orgullo, la vuelta a la armadura que había usado toda su vida. Isabela se retiró a su habitación, el dolor en su corazón era inmenso. Había creído en sus palabras, en su vulnerabilidad. Había abierto su corazón de par en par. Y él, en la primera señal de un amor real, había retrocedido. La soledad que había sentido al llegar a la hacienda regresó, pero esta vez era más profunda, más hiriente, porque sabía lo que se estaba perdiendo. Sin embargo, en medio del dolor, una chispa de su innata fortaleza se encendió. No se dejaría consumir por la tristeza. No se arrastraría a suplicar su amor. Ella era una mujer digna, y si él no podía aceptar el amor que habían encontrado, ella no lo obligaría. Decidió canalizar su dolor en una nueva determinación. Se levantó, se puso un vestido sencillo y se dirigió a la oficina de Alejandro. Allí, sin pedir permiso, se sentó en una silla y esperó. Cuando él entró, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. «Isabela, ¿qué haces aquí?», preguntó. «He venido a ayudarte», respondió ella, su voz firme. «Me dijiste que las tierras necesitan rotación de cultivos. Tengo una idea. Podemos sembrar leguminosas en los campos que están en barbecho. Ayudará a la tierra a recuperar sus nutrientes. Y he hablado con los sirvientes, he oído que algunos de ellos tienen ideas para mejorar el sistema de riego». Alejandro la miró, atónito. Esperaba lágrimas, esperaba reclamos. Pero en su lugar, ella le estaba ofreciendo una ayuda. No era la mujer dócil que él había esperado, ni la mujer herida que él había dejado en la cama. Era una mujer con una fuerza inquebrantable, con una inteligencia que no se había atrevido a ver. Su orgullo, que lo había hecho retroceder, ahora se veía desafiado por la dignidad de ella. Isabela, sintiendo su mirada, continuó hablando, su voz se llenó de la pasión que sentía por la tierra. «No me voy a quedar en la casa, Alejandro. No voy a ser un adorno. Me casé contigo por el honor de mi familia, pero ahora mi lugar está aquí. Y voy a trabajar para que la hacienda sea más próspera. No por ti, sino por mí. Porque esta tierra me ha dado la oportunidad de encontrar un propósito. Y me has dado a mí la oportunidad de ser una mujer que tiene su propia voz». Con cada palabra, la distancia entre ellos se hacía más pequeña,
pero de una forma diferente a la noche anterior. No era la distancia de la pasión, sino la distancia del respeto. Alejandro la escuchaba, su rostro se relajaba de la tensión que lo había estado atormentando. Se dio cuenta de que su miedo a la vulnerabilidad lo había hecho perderse a sí mismo y a la mujer que había conquistado su corazón. La había herido, y en lugar de huir, ella había luchado. Su orgullo, su amor por ella, se volvió más grande que cualquier miedo. Y en ese instante, supo que el amor que sentía por ella no era una debilidad, sino una fortaleza. Se levantó de su silla, y se acercó a ella. Isabela lo miró, sus ojos desafiantes y heridos. Él no la besó, no la abrazó. Solo se arrodilló a su lado y tomó su mano con una reverencia que la hizo temblar. Isabela, susurró él, y en su voz no había orgullo, sino una profunda ternura. Ayúdame. La petición de Alejandro, un hacendado imponente pidiendo ayuda a su esposa, era la rendición de su orgullo. La distancia que los había separado en la mañana se había desvanecido, reemplazada por la cercanía de dos almas que se habían encontrado en la tormenta y que ahora se disponían a construir algo juntos. La mañana en la hacienda se despertó con una nueva energía. El aire se sentía más ligero, y el sol que bañaba los campos parecía más brillante. El ayúdame de Alejandro había sido más que una simple petición, fue una rendición, una aceptación de que su orgullo y su soledad eran menos importantes que el amor que había encontrado. En los días que siguieron, él cumplió su palabra. La incluía en todas las decisiones de la hacienda, escuchaba sus ideas con un respeto que la hacía sentir valorada y, por primera vez, trabajaban como un equipo. La distancia entre ellos se había desvanecido, y en su lugar, había una conexión que se sentía tan sólida como la tierra que los rodeaba. Sin embargo, para Isabela, la inseguridad era una sombra que aún no se había disipado por completo. Las palabras de Sofía, los recuerdos de la traición y la humillación, seguían resonando en los rincones de su corazón. Aunque Alejandro le había asegurado que la venganza ya no era el motor de su matrimonio, una pequeña parte de ella temía que su amor fuera frágil, que pudiera romperse al más mínimo roce del pasado. Para ella, el círculo no se cerraría hasta que Alejandro enfrentara a Sofía, no por venganza, sino para proteger lo que habían construido. Una tarde, mientras cabalgaban de regreso a la casona, Isabela lo miró a los ojos. Tienes que hablar con ella, Alejandro. Con Sofía. Tienes que cerrar ese capítulo, no por venganza, sino por nosotros. Para que yo pueda confiar plenamente. Alejandro la miró, y en sus ojos vio una vulnerabilidad que le rompió el corazón. Entendió que, aunque él había superado su dolor, la herida de Sofía seguía viva en el corazón de su esposa. No lo pensó dos veces. Al día siguiente, se montó en su caballo y se dirigió a la casona de la familia de Sofía. El encuentro fue frío y tenso. Sofía lo recibió con una sonrisa que intentaba ser seductora, pero que solo lograba ser patética. Sabía que volverías, Alejandro, dijo, con un tono de voz que la hizo sonar como si estuviera a punto de ganar. No he vuelto por ti, respondió Alejandro, su voz potente y sin rastro de emoción. He venido a decirte que te mantengas alejada de la hacienda y de mi esposa. El juego de la venganza terminó hace mucho tiempo. Mi matrimonio con Isabela no es una farsa, no es un castigo, no es una humillación. Es un matrimonio por amor. El amor que tú nunca pudiste darme. La paz que nunca pude encontrar contigo. Sofía lo miró, incrédula. ¿La amas? No la amas. Es una niña. La tomaste por venganza. Al principio, sí, confesó él, la verdad en su voz era un filo. Pero tú me traicionaste, y ella me sanó. Me enseñó que el amor no se encuentra en la ambición, sino en la bondad. Y ahora, mi vida está con ella.
Y no voy a permitir que la lastimes de nuevo. Si vuelves a aparecer por la hacienda, o si la lastimas con tus palabras, te juro que te arrepentirás. Esto es un adiós, Sofía. Un adiós definitivo. Con esas palabras, Alejandro se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Sofía se quedó en el umbral, con la cara pálida y el corazón herido, dándose cuenta de que había perdido, no solo la fortuna, sino al hombre que, a pesar de sus defectos, la había amado de verdad. Alejandro regresó a la hacienda con una sensación de paz. Ya no tenía que esconderse de su pasado. Había cerrado el círculo y ahora, su vida, su futuro, era con Isabela. Al verla en la puerta, con una expresión de ansiedad en su rostro, él se bajó del caballo y corrió hacia ella. Hablé con ella, le dijo, tomándole las manos con una ternura que la hizo temblar. Le dije que te amaba. Le dije que mi vida está contigo. El pasado se quedó atrás. Y el futuro, mi amor, es nuestro. Isabela lo miró, y en sus ojos, ella vio la verdad. Ya no había dudas, ya no había miedo. La inseguridad se disipó, reemplazada por una confianza que se sentía tan sólida como las tierras de la hacienda. En ese momento, se dio cuenta de que no había sido un peón en la venganza de Alejandro, sino la mujer que lo había salvado de su propio dolor. Te amo, susurró ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. Y yo a ti, respondió él, y la besó. No fue un beso de pasión, sino de paz. Un beso que sellaba su promesa, su amor, su futuro. La historia de un matrimonio por venganza había terminado. Y la historia de un amor que había florecido en el lugar más improbable, estaba a punto de comenzar. Meses después, la hacienda Montero era un testimonio viviente del amor y el trabajo que la habitaban. Las tierras, que antes prosperaban por la disciplina de un solo hombre, ahora florecían con la sabiduría y el esfuerzo de dos. Isabela, con sus ideas y su amor por la tierra, había implementado un sistema de rotación de cultivos que había mejorado la calidad del suelo. Los sirvientes la respetaban y la admiraban, no solo como la esposa del hacendado, sino como una socia que se ensuciaba las manos y los escuchaba con el corazón. La casona, que antes había sido una fortaleza de piedra y soledad, ahora era un hogar lleno de risas, de aromas a pan recién horneado y de un calor que se sentía en cada rincón. Alejandro, por su parte, era un hombre transformado. Aún conservaba la imponente presencia del hacendado, pero su mirada ya no era fría ni calculadora. Había en sus ojos una calidez, una ternura que solo Isabela podía provocar. Su vida ya no era una ecuación de trabajo y deber. El final de cada día era una cuenta regresiva para volver a casa, para encontrarla a ella. Las cenas, que antes eran un ritual solitario, ahora eran un momento de intimidad y de conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. La venganza se había desvanecido por completo, reemplazada por un amor que era la fuerza más poderosa que había conocido. El orgullo, que una vez fue su motor, ahora era el de saber que tenía a su lado a la mujer más fuerte, más bondadosa y más inteligente que jamás había conocido. La historia de su matrimonio, que había comenzado como una farsa, había evolucionado a un amor genuino y profundo, un amor que había sanado las heridas del pasado y que les había dado a ambos un futuro que no habían previsto. La hacienda, en su prosperidad, era un reflejo de su relación. Había comenzado en la frialdad y el rencor, pero se había nutrido con el respeto, la comunicación y, finalmente, el amor. Una tarde, mientras el sol de la puesta de sol pintaba el cielo de naranja y morado, Alejandro e Isabela caminaban por los campos de trigo, tomados de la mano. Los ruidos de la hacienda eran un murmullo lejano, y el único sonido que se escuchaba era el viento que soplaba a través de las espigas. Ella, con su pelo suelto, sonreía, y en su rostro había una paz que lo llenaba de una felicidad profunda.
Se detuvieron en un pequeño promontorio, y él la abrazó por la espalda, sintiendo la suave curva de su cuerpo contra el suyo. «¿Te arrepientes?», susurró Isabela, su voz apenas un hilo. Alejandro sonrió, besando su hombro. «¿De qué podría arrepentirme? Mi vida comenzó el día que te conocí. Me salvaste de la amargura, del resentimiento. Me enseñaste que el amor es el único tesoro que vale la pena tener». Isabela se volteó y lo miró a los ojos. En su mirada, Alejandro vio no solo amor, sino una profunda gratitud. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre, un gesto que él no entendió por un momento. Pero al sentir la suavidad de su vientre y la mirada de ella, una comprensión lo llenó. Una oleada de emoción, de felicidad, de asombro lo recorrió. La boca de Alejandro se abrió en una sonrisa de pura alegría. «Vamos a tener un hijo», susurró ella, las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Él la abrazó, su corazón latiendo con una emoción que nunca había sentido. La venganza, el honor, la traición, todo se había desvanecido, reemplazado por la promesa de una nueva vida. En ese abrazo, en el corazón de su hacienda, se sellaba el inicio de una nueva etapa. Su amor, que había nacido de las cenizas del rencor, había florecido en una vida que era una prueba viviente de que, a veces, los finales felices se encuentran en el lugar más inesperado. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.